Nuestro tema de hoy es triángulos. Vamos a ver qué es un triángulo. Un triángulo es una figura geométrica que tiene tres lados, tres ángulos, pero ¿qué es? ¿O cómo lo podemos definir? Se define de la siguiente manera. Un triángulo está formado por tres puntos no colineales. Estos puntos no colineales significan que no se encuentran en la misma línea. Y voy a decir los puntos A, B, C. Si yo uno esos tres puntos no colineales con una línea recta, se va a dar origen a esta figura que nosotros conocemos como triángulo. Este es un triángulo. Es una figura plana que tiene tres lados, lado 1, lado 2 y lado 3. Tiene tres ángulos, ángulo 1, ángulo 2 y ángulo 3. Este triángulo tiene elementos. Vamos a ver cuáles son los elementos que tiene. Los elementos que tiene son los siguientes. Vamos a ver. Lados. Vamos a ver los lados. ¿Cuáles son los lados del triángulo? Los lados del triángulo es el lado AB, el lado BC y el lado AC. Pero también pueden estar representados por letras. Al vértice A se lo pone el lado A con letra minúscula. Al vértice B se pone el lado B con letra minúscula y el lado C se pone el lado C. Entonces los lados también pueden ser A, B o C. Y siempre los lados van con letras minúsculas. ¿Qué más tiene? Vamos a ver, ¿qué más tiene? Tiene ángulos. Tiene ángulos. Pero hay dos tipos de ángulos. Ángulos internos y ángulos externos. ¿Por qué se llaman ángulos internos? Porque están dentro del triángulo. La parte que estoy pintando de color verde es la región interna y por ende los ángulos que están acá se llaman ángulos internos. La parte que estoy pintando de color rojo es la región exterior, por lo tanto estos serán los ángulos externos. Vamos a dibujar nuevamente el triángulo para que ustedes lo puedan ver mejor. Vértice A, vértice B, vértice C. Pero voy a colocarlo como lo había puesto al inicio, así que vértice B y vértice C. Entonces nosotros vamos a ver cuáles los ángulos internos. El ángulo interno alfa, beta y teta. Entonces los ángulos internos serían alfa, beta y teta. Generalmente los ángulos siempre se ponen en letras griegas. El ángulo externo es aquel ángulo suplementario del ángulo interior y que está afuera. Lógicamente sería ángulo X, ángulo Y y el ángulo Z. Y esos ángulos X, Y y Z son ángulos exteriores. Vamos a recordar otras propiedades. Vamos a ver que todo triángulo tiene perímetro. ¿Qué es el perímetro? El perímetro es la suma de los lados. Es decir, el perímetro que se representa con 2P viene a ser así. La suma del lado A más B más C. También hay otra parte que se le llama así, el
semiperímetro. El semiperímetro es la mitad del perímetro, por lo tanto se representa con la letra P, que sería A más B más C sobre 2. Eso es, de forma rápida, lo que es el triángulo y sus elementos. Nosotros vamos a continuar con nuestro tema. Ahora vamos a ver las propiedades que tiene un triángulo. ¿Qué propiedades tiene el triángulo? Entonces, eso es lo que nosotros lo vamos a ver en breve. No se olviden que el triángulo es un polígono que tiene 3 lados, 3 ángulos, 3 vértices. Y ahora vamos a ver propiedades. 3 propiedades. ¿Cuáles son las propiedades que tiene un triángulo? El triángulo tiene las siguientes propiedades. Vamos a ver. Existencia de un triángulo. La primera propiedad es la de existencia de un triángulo. ¿Qué me dice la existencia de un triángulo? La existencia de un triángulo me dice que un triángulo ABC existe siempre y cuando se cumple esta propiedad, que uno de los lados va a ser mayor que la diferencia de los otros y menor que la suma de los mismos. El lado A. Para eso voy a darle la siguiente indicación: A mayor que B y mayor que C. Entonces acá sería B menos C, y acá sería B más C. Acá sería A menos C, y acá sería A más C. Esa es la primera propiedad. Otra propiedad que nosotros debemos de saber es el ángulo exterior. ¿Qué me dice esta propiedad? Esta propiedad me dice que si yo tengo un triángulo ABC, que tiene ángulo interno A y ángulo interno B, yo quiero saber cuánto vale este ángulo exterior. La propiedad me dice que el ángulo exterior es igual a la suma de los otros ángulos. ¿Y cómo se puede explicar? De la siguiente manera. Yo voy a trazar una recta paralela al lado AB. Por propiedad de rectas, de ángulo formado por dos rectas paralelas, si este ángulo vale alfa, este ángulo acá también vale alfa. Por la propiedad Z o ángulos alternos internos, si esto vale B, esto vale B. Entonces, ustedes pueden ver en la gráfica que X es la suma de estos dos. De ahí se obtiene esta propiedad. Continuamos. Vamos a ver las otras propiedades que tenemos que recordar. La otra propiedad es la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Esta es una propiedad muy conocida y me dice así: suma de ángulos interiores. La suma, si este es un triángulo ABC, que tiene el ángulo interior alfa, beta y teta, ¿qué me dice esta propiedad? Esta propiedad me dice que la suma de los ángulos interiores, es decir, alfa más beta más teta, eso siempre es igual a 180 grados. Vamos a ver cómo así se puede demostrar esta propiedad.
Yo voy a trazar una recta paralela al lado AB. Si ustedes se han dado cuenta, la línea roja con la base AB del triángulo son paralelos. De acá se cumple la siguiente condición: ángulos alternos internos. Si esta vale alfa, este lado vale alfa. Si este ángulo vale beta, este ángulo vale beta por ser alternos internos. Ahora ustedes observen. Este ángulo de acá, que lo voy a poner de color amarillo, todo este ángulo de acá es un ángulo llano. ¿Y cuánto vale el ángulo llano? 180. De ahí se dice que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es 180. Continuamos. Vamos a ver la suma de ángulos exteriores. Entonces yo tengo el triángulo a ver, voy a borrar. ABC, que tiene los ángulos exteriores X, Y y Z. Por propiedad, la suma de los ángulos exteriores X más Y más Z es 180 grados. Siguiente propiedad. Vamos a continuar. Siguiente propiedad. Me gustaría explicarle la propiedad de los ángulos exteriores. Sin embargo, será en otro momento. Vamos a recordar algunas propiedades adicionales. Dentro de las propiedades adicionales, vamos a recordar la propiedad del boomerang. Se llama así por la forma que tiene la figura en cuestión. Tiene esta forma de acá. ¿Qué me dice esta propiedad? Me dice que la suma de los ángulos interiores alfa más beta más zeta, esos va a ser igual al ángulo exterior X. Entonces digo X es igual a alfa más beta más zeta. La propiedad de la mariposa o corbatita se le llama así por la forma que tiene. Si este ángulo vale alfa y este ángulo vale beta, si este ángulo vale m y este ángulo vale n, ¿qué me dice? Que alfa más beta es igual a m más n. La propiedad del pescadito. Si este ángulo exterior es m y este ángulo exterior es n y este de acá es alfa y este es beta, la propiedad del pescadito me dice que alfa más beta es igual a m más n. Son propiedades que nosotros debemos de tenerlo presente en este tema de acá. Profesor, pero no son triángulos, más parecen cuadriláteros. Sí, pero se van a utilizar en este tema de acá. Continuamos con algunas propiedades adicionales. Por si acaso, no son todas, pero son las que más se suelen utilizar. Y una de las últimas, o la última que vamos a ver, es propiedad de la estrella. Esa propiedad de la estrella es una estrella que tiene 5 puntas.
Y este ángulo vale A, B, C, D y E. Esta propiedad me dice que la suma de el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C más el ángulo D más el ángulo E va a ser igual a 180 grados. Y esa es la propiedad que vamos a poner en práctica. Listo. Ahora sí vamos a recordar brevemente la clasificación de los triángulos. Vamos a ver. Punto 4. Clasificación. Los triángulos se clasifican teniendo en cuenta a sus ángulos o a sus lados. Según los ángulos, puede ser acutángulo, puede ser obtusángulo, o puede ser rectángulo. Los acutángulos son aquellos triángulos, aquel triángulo cuyos ángulos interiores son ángulos agudos, es decir, son ángulos que miden menos de 90 grados. El obtusángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo obtuso. En este caso de acá, este ángulo alfa es obtuso. ¿Qué significa obtuso? Que mide más de 90 grados y menos de 180 grados. Y el tercer y último es el triángulo rectángulo, que me dice que tiene un ángulo que mide 90 grados. Ahora vamos a recordar la clasificación de los triángulos según sus lados. Según su lado pueden ser escaleno, puede ser isósceles, y equilátero. El escaleno es aquel triángulo cuyos tres lados tienen diferente medida, por lo tanto sus ángulos interiores también son diferentes. El isósceles es aquel triángulo que tiene dos lados iguales. Si tiene dos lados iguales, sus ángulos de las bases también son iguales. El equilátero es aquel triángulo que tiene tres lados iguales. Por lo tanto, si los ángulos son iguales, si los lados son iguales, los ángulos son iguales. ¿Cuánto mide el ángulo? 60 grados. Y eso es la clasificación de los triángulos, de acuerdo a sus ángulos y a sus lados. Ahora sí, vamos a ver cómo se puede aplicar eso que hemos aprendido en la resolución de los ejercicios. Listo. Ahora sí, vamos a ver cómo aplicar la parte teórica en ejercicios propuestos. Listo, empezamos. Ejercicios resueltos. Ejercicio 1. Vamos a ver cómo se aplica la primera propiedad. Me dice, calcula x mínimo más x máximo. Me están indicando que yo debo calcular el menor valor de este triángulo más el mayor valor del triángulo. Y me dan este triángulo de acá. Este triángulo tiene las siguientes medidas. Este lado vale 9, este lado vale x y este lado vale 5. Nosotros recordamos que hay una propiedad de la existencia de un triángulo. ¿Qué me dice esa propiedad? Esa propiedad me dice que un lado es menor que la diferencia,
pero mayor que la suma. Entonces yo digo x, ese lado se encuentra entre dos valores, menor que la diferencia, pero menor que la suma, perdón, mayor que la diferencia y menor que la suma. ¿Cuánto me queda acá? 4. ¿Cuánto me queda acá? 14. Quiere decir que el valor de x se encuentra desde ¿qué valor? Desde 5 hasta 13. Recuerden que no puede ser 4 y tampoco puede ser 14. Entonces, aquí nosotros ya hemos encontrado la respuesta, porque el menor valor sería el 5 y el mayor valor sería el 13. Entonces, puedo decir que el valor de x mínimo más el x máximo sería así: 5 más 13. ¿Cuánto sería? 18. Y esto sería la respuesta de nuestro primer ejercicio. Continuamos. Vamos a buscar otro ejercicio. Vamos a ver otro ejercicio. Ejercicio 2. Estos ejercicios son cómo se aplican las propiedades en la resolución de nuestros problemas o ejercicios propuestos. Vamos a ver como segundo ejercicio. Dice así: calcula teta, calcula el ángulo teta y me dan los siguientes valores. Si el lado LR es igual al lado RB, es igual al lado BA y es igual al lado MA. En el siguiente gráfico. Yo tengo este gráfico de acá. Este es teta, este vértice es M, este es A, este es B, este es L y este es R. Y este ángulo vale 60. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar los valores que me dieron en la figura. Me dicen lo siguiente. Perdón, acá es el lado L. Me dicen que el lado LR es igual al lado RB o BR. Además, este es igual al lado BA y este es igual al lado MA. Entonces, ustedes observen, el triángulo MBA es un triángulo isósceles porque tiene dos lados iguales, este y este. Y recordarán, a lados iguales, ángulos iguales. Quiere decir que si este ángulo vale teta, este ángulo vale teta. Listo. Ahora quiero saber cuánto vale este de acá. Ángulo exterior, segunda propiedad. Si este ángulo vale teta y este ángulo vale teta, esta es la suma de los dos, por lo tanto sería 2 teta. En el triángulo ABR, que es isósceles, a lados iguales se oponen ángulos iguales. Si este vale 2 teta, el de aquí vale 2 teta. Este ángulo acá exterior es la suma de este ángulo más este ángulo acá. Si este ángulo vale teta y este vale 2 teta, entonces este ángulo exterior valdría 3 teta. Observen el triángulo BRL, es isósceles, a lados iguales, ángulos iguales, por lo tanto este vale 3 teta. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Observen cómo queda la figura al final. Va a quedar M, L y R. Este ángulo vale teta y este ángulo vale 3 teta. ¿Cuánto vale este ángulo acá? Muy bien, 4 teta, porque es la suma de este ángulo más este ángulo acá. Sin embargo, en el gráfico anterior, este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. Por lo tanto, yo puedo decir que 4 teta es igual a 60 grados. ¿Cuánto vale teta? 15 grados. Y esa sería la respuesta
a nuestro segundo ejercicio. Recuerden que solo estamos resolviendo esto acá, aplicando las propiedades que hemos aprendido de los triángulos. Muy bien, vamos a resolver otro ejercicio más. Vamos a ver otro ejercicio más. Como ustedes pueden observar, es bastante práctico y mucha ayuda saber las propiedades. A ver, vamos a buscar un ejercicio más. Esperen. Bien, vamos a ver este ejercicio acá. Ejercicio número 3. Dice así, calcula X. Y me dicen sí, y me dan el siguiente dato, que el lado BD es igual al lado BC. En la siguiente figura, vértice A, vértice B, vértice C, D y E. Me piden hallar este ángulo de acá y me dan los siguientes datos. Este vale teta y este de acá vale teta. Este vale 60 y este vale teta. Bien, vamos a ver qué podemos hacer nosotros para resolver este siguiente ejercicio. En geometría es muy importante observar. Nosotros podemos ver lo siguiente. Voy a tratar de colocar estas líneas para que ustedes lo puedan ver. ¿Qué forma tiene? Tiene la forma del boomerang. Entonces voy a aplicar la propiedad del boomerang. ¿Qué me dice la propiedad del boomerang? Que X es igual a la suma de los ángulos interiores de los vértices. Entonces X es igual a teta más 60. Muy bien. Ahora nosotros tenemos que ver lo siguiente. Voy a tratar de borrar lo que puse acá. Voy a tratar de reconstruir la figura. Listo. Ahora vamos a ver lo siguiente. En este ángulo de acá es la suma de este más este. Entonces valdría ¿cuánto? 2 teta. Y ahora observen este ángulo de acá. Este ángulo de acá sería este ángulo más este ángulo de acá, que sería teta más 60. Y ahora esto de acá más esto de acá, la propiedad de la corbatita. ¿Qué digo entonces? 2 teta, que es este ángulo más este ángulo de acá más 60, eso es igual a ¿cuánto? A 2 teta más 60. A ver, voy a ver. Hemos demostrado esa propiedad y en este caso no me conviene.
Ah, me estaba olvidando de un dato de acá que me decía que el lado B de, este dato acá, que el lado B de es igual al lado BC. Al ser igual, ¿qué significa? Que estos ángulos son iguales. Entonces, si este ángulo vale θ más 60, este vale θ y por lo tanto este valdría 60. Ahora sí, vamos a ver, observen acá. θ más 60 más este ángulo que vale θ más 60, y eso es igual a 180 porque la propiedad de los ángulos interiores me dice que la suma de los ángulos interiores es 180. 1, 2, 3, 3 θ más 60 más 60 más 120 es igual a 180. 3 θ sería igual a 180 menos 120, que es 60, entonces θ valdría 20. Y listo. Una vez encontrado el valor de θ, lo reemplazo acá, entonces digo x es igual a 20 más 20 más 60. ¿Cuánto vale x entonces? 100 grados. Y sería la respuesta a nuestro tercer y último ejercicio. Muchísimas gracias, sigan estudiando. Cualquier cosa se comunican conmigo y les puedo explicar con mucho gusto. Hasta luego.